En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, pues déjenme que les lea más titulares relacionados con ETA, relacionados con todo el entorno bilduetarra. Votación en el Congreso de los Diputados, una iniciativa para prohibir los homenajes y actos de enaltecimiento a los terroristas. Bueno, pues será una gran ocasión, o es una gran ocasión, para comprobar de qué lado está cada uno. No es que necesitemos ya muchas pruebas, ¿verdad?, teniendo en cuenta el comportamiento de Pedro Sánchez, que él prefiere darle un pésame a una etarra que prohibir este tipo de homenajes. Y vamos a hablar, por ejemplo, de una concentración, por si alguien tiene alguna duda, si es que a alguien medianamente racional le puede quedar, una concentración de H. Bildu en Guernica contra el rey. El motivo, ¿no?, el homenaje a las víctimas del bombardeo. ¿Y qué tendrá que ver? O sea, evidentemente van contra el rey porque van contra las instituciones. Carlos Urquijo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Carlos, bienvenido. Empezamos por donde quieras, porque tenemos también el perfil de Iker Casanova, otro miembro de la ejecutiva de Bildu, como no, con antecedentes penales por todas partes. Pues oye, si te parece, Carlos, empezamos por orden de antigüedad. El miércoles pasado, como comentabas, hubo reunión de la Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados y se votaba una iniciativa del diputado de Unión del Pueblo Navarro para instar algo que no sería necesario instar al gobierno, porque ya está prohibido en el Código Penal y en la propia Ley de Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo también están prohibidos los actos de enaltecimiento y homenaje, pero como se vienen sucediendo con absoluta normalidad, sin que nadie haga absolutamente nada para prohibirlos, y ni tan siquiera haya una sanción administrativa, UPN decidió presentar una iniciativa para instar al gobierno precisamente a prohibir los actos de apoyo y homenaje a terroristas. Bueno, el caso es que por lo menos la iniciativa salió adelante, pero salió adelante por 18 votos a favor y 17 en contra. Y aquí lo que interesa, más que quienes votaron a favor, que todo el mundo puede suponer que aparte del proponente fueron el PP y Vox, votaron en contra, lógicamente, H. Bildu, que es quien organiza estos actos de homenaje, votó en contra el PNV, votó en contra Sumar, y votó en contra el Partido Socialista. El que paga manda, Carlos. Que parece, en fin, no sé cómo calificarlo, ¿no? Inconcebible, un partido que tiene más de una docena de asesinados por ETA y que vote en contra de que se inste al gobierno a prohibir ese tipo de homenajes, en fin, no sé cómo, ya digo que no sé cómo calificarlo sin pasar más bochos, ¿no? El siguiente fíjate, de la actualidad. Fíjate, Carlos, antes de que pasemos al otro, lo digo simplemente por recordarlo, a lo que votó en contra el Partido Socialista es directamente al artículo 578 del Código Penal. Exacto, del Código Penal. Sí. Y lo leo literalmente: enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, y castiga con penas de prisión y multa a quienes enaltezcan o justifiquen públicamente los delitos terroristas o quienes hayan participado en ellos, es decir, literalmente eso que ellos llaman en vascuence los onguietorris, los homenajes a etarras. O sea que tenemos al Partido Socialista votando en un acto público en el Congreso de los Diputados en contra del Código Penal, porque es que el Código Penal resulta que afecta a sus amigos bilduetarras. Y no solo el Código Penal, sino, como te decía, te hablo de memoria, pero creo que es el artículo 61, y si no será el 63, de la Ley 29/2011. Has acertado, Carlos. El artículo 3 y el 61 de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. Exactamente, que insta a las autoridades a evitar actos que supongan desprecio y humillación a las víctimas, y entre otros actos en público, y entre otros cita estos, ¿no? Y tampoco, ya digo que no hacen nunca nada en Navarra el delegado del gobierno, ni aquí tampoco la delegación del gobierno, en fin, ni por supuesto la chancha ni el gobierno vasco, ¿no? Y nos faltaba, Carlos, una tercera norma, la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, que también exige actuar y prohibir los actos públicos si suponen enaltecimiento del terrorismo. O sea que tenemos tres normas, como tres pianos. También, Carlos, que es la Ley 4/2008 de protección a las víctimas del Parlamento Vasco. Pues mira. También dice exactamente lo mismo que la Ley Nacional. O sea, cuatro normas que el Partido Socialista decidió pisotear. No va a ser que el sillón de su adorado amo Sánchez se vea en peligro porque le dicen lo que a todo el resto de ciudadanos se les dice a través de las leyes a los queridos bilduetarras, lo de queridos con toda la ironía, obviamente. No, claro, además como cada vez le quedan menos apoyos, pues tiene que cuidarlos más, ¿no? Ahora, qué vergüenza, ¿eh? Por cierto, los aguerridos compañeros suyos, los de Sumar, Podemos y tal, bien, encantados, ¿no?, con esta decisión. Pues me imagino que sí, no sé qué el debate de la iniciativa,
pero me imagino que dirían que no era en absoluto necesario, que el gobierno siempre está vigilante en defensa de la memoria de las víctimas o algo de ese estilo, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Bueno, sigamos con la concentración en fin, el siguiente, por orden, como decía, el viernes pasado hubo visita de Estado del presidente de la República Federal de Alemania a España, y dentro de su agenda, uno de los actos que tenía previsto era precisamente visitar Guernica, no sé si para pedir perdón, pero en cualquier caso para rendir homenaje a las víctimas del bombardeo de Guernica en el año 37, que por cierto, si me permites el inciso, que no reclama más que petición de perdón tanto al gobierno de España, al rey, al presidente de la República Federal de Alemania, y en Cábara, en el año 38, en un bombardeo, una población que no tenía ninguna importancia desde el punto de vista militar, en el año 38, repito, en ese bombardeo la aviación republicana mató a 110 españoles y dejó pues a más de 300 heridos, y nadie creo que haya pedido al Partido Socialista, que formaba parte del gobierno, ni al gobierno de España que pida perdón por eso. Pero bueno, en fin, que no quiero desviar la atención de lo importante. El rey Felipe VI acompañó al presidente de la República Federal de Alemania a Guernica. Allí el presidente alemán colocó una corona de laurel como homenaje, pero EH Bildu, ante la visita del rey, que en este caso venía como acompañante del presidente de Alemania, pues realizó una convocatoria en su estilo, con un cartel en la que la foto de Felipe VI aparecía boca abajo y con el lema, en euskera por supuesto, memoria y antifascismo, y entre signos de admiración, República Vasca. Y esto lo acompañó de un tuit de Bildu que refuerza un poco más la hipocresía de todos estos actos de Bildu, ¿no? Ese tuit decía: el reino es bienvenido en Euskal Herria. El franquismo y sus herederos, Felipe VI y el bloque autoritario PP Vox, son responsables de lo ocurrido en Guernica y son una amenaza para nuestras libertades. Hoy reivindicamos la memoria antifascista sin equidistancias. Por eso quería hacer referencia también a lo del bombardeo de Cabra, ¿no? Porque joder, es que si el Felipe VI es el heredero de los que bombardearon Guernica, pues habrá que suponer entonces que Pedro Sánchez es el heredero de los que bombardearon Cabra, ¿no? En fin, este disparate de este revival de la guerra civil y de volver a reabrir heridas que estaban cerradas, no voy a decir hace 30 años, sino 50 o 70 años que estaban cerradas estas heridas, ¿no? Y por eso, ¿qué reacción tuvo PNV a esto? Bueno, pues salió Aitor Esteban, ahora presidente de Euskadi Buru Batzar, a decir efectivamente pues que el rey no era bienvenido, porque efectivamente tenía que pedir perdón, porque hay que recordar que a su padre, a don Juan Carlos, pues lo nombró Franco. Y yo escuché el tuit de Aitor Esteban un poco pues en la línea de lo de Bildu, ¿no? Lo hemos comentado varias veces. En estos momentos el PNV está mirando de reojo a Bildu porque ve, oye, que estamos llegando a la meta y que nos tiene ahí chupando rueda, ¿no? Y pues evidentemente tiene que hacer este tipo de maniobras y de declaraciones, pues para decir que ellos también son muy radicales en defensa de Euskal Herria y de la independencia y de la libertad del pueblo vasco, que todavía al parecer está sojuzgado por el gobierno de España, ¿no? Ya, lo que pasa es que es llamativo, ¿verdad? Porque lo digo con ironía, obviamente. La misma Constitución que entronca la jefatura de Estado con la monarquía parlamentaria y, por tanto, con la monarquía, y que establece nuestro modelo, que se basa en eso, en una monarquía que no tiene un poder real y un parlamento que tiene el legislativo. Es la misma que respeta los derechos históricos de los territorios forales y permite el concierto económico. Exacto. Es curioso, que cogen el plátano y empiezan a quitar determinadas, ¿sabes? Van tirando de la cáscara, pues eso, y Carlos, se quedan la parte que les gusta. Eso es una disposición adicional, claro. Lo otro, bueno, o sea, el cupo en otra parte de la Constitución. O sea, qué mala es la Constitución del 78, pero el cupo nos mola un montón porque nos llevamos la pasta. La caja única de la seguridad social nos viene de maravilla, porque la tenemos deficitaria en el País Vasco, pero el resto no nos gusta porque es que somos muy nacionalistas y muy independentistas ya. Claro, para ellos el jamón y para los demás el hueso. Claro, sí. Teoría PNV o teoría Bildu, sí, los dos alumnos aventajados de esto, sí. Sí. Venga, pues sigamos, si te parece. Carlos, si quieres, con el perfil de Iker Casanova.
yo creo que llevamos ya por lo menos 11 emisiones o más, incluso empezamos en septiembre. Más, llevamos, yo creo que esta es yo creo que es la 13ª Sí, puede ser, edición de Olvido y Perdón, y vamos con el 13º condenado por pertenencia a banda armada de una persona que está como vocal por Vizcaya en el Comité Ejecutivo de Euskal Herria Bildu, ¿no? Y no solo eso, sino que ha sido parlamentario vasco durante 10 años, de 2013 hasta 2023. Bueno, pues Iker Casanova fue condenado, como digo, a 11 años de cárcel en el sumario 18/98. De apellido, Carlos, también eminentemente euskaldún, Casanova, como todo el mundo sabe. Tiene que haberse puesto Echeverri. Claro, salías del caserío, te daban el chuletón y el apellido Casanova. Eran dos actos inseparables, sí. Ya digo que hay que sugerirle que lo ponga como Echeverri, que es Casanova. Claro. Fue condenado a 11 años de cárcel por pertenecer del sumario 1898 que instruyó el juez Garzón, que perseguía al entramado de ETA como uno de los principales responsables de Ekin, que era una especie de comisariado político precisamente de la banda terrorista que se constituyó en el año 99 y que ya en 2001 fue ilegalizado. Bueno, pues 11 años de prisión, y hoy ahí lo tenemos como flamante miembro del Comité Ejecutivo de Euskal Herria Bildu, como todos los otros compañeros que hemos citado en otras semanas, pues que está también en cárcel 18, 12, 6 años, en fin, y bueno, pues tienen premio, ¿no? Están en la cúpula. Es increíble lo que pasa en España con este tema. O sea, las tragaderas de la población, además, el escucharle los argumentos, dicen, hombre, es que son gente que se ha reconvertido, es que hay que aceptarlos en la política. Claro, y a mí siempre se me pasa por la cabeza exactamente la misma duda, y digo, duda absolutamente retórica. ¿Haríais lo mismo con el resto de delitos? Por ejemplo, un violador. Por ejemplo, un corrupto político. Claro. Eso no, ¿no? Sí. O sea, en ese caso no, pero en el de ETA sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que los etarras o los asesinos tienen una superioridad moral para vosotros, o la única diferencia es que le dan el poder a la izquierda? Claro, que es obviamente la respuesta. No, desde luego, y que se permitan tweets, pues eso, como decir que PP y Vox amenazan nuestras libertades y que ellos reivindican la memoria antifascista. O sea, un grupo terrorista totalitario que en definitiva si se le puede llamar fascista, y estos son los que reivindican la memoria antifascista. Yo no sé si ha pensado que tenemos amnesia o que somos retrasados mentales, y no sé. Es decir, el hecho de que no haya asesinado a nadie ETA desde el año 2010, fue el último atentado mortal en Francia, se piensan que no sé, que todos los españoles son de 0 a 15 años, que no hay ninguno que tenga más de 15 años y tenga memoria de lo que hizo ETA y de lo que supuso y qué es lo que quería implantar y cómo quiso destruir España a base de bombas, de tiros, de impuestos revolucionarios, de secuestros, etcétera. De todas formas, Carlos, es verdad que la sociedad española debería hacer una reflexión con respecto a esto, porque nosotros, evidentemente, mantenemos la sección, la impulsamos, la lanzamos. En todo el resto de contenidos intentamos recordar lo que ha pasado con ETA, lo que es ETA, digo lo que es en presente, dónde está introducida, los planes suyos. Pero la realidad es que hay una parte importante de la sociedad española que se ha olvidado que allí hubo infinidad de héroes que dejaron la sangre, la vida, las familias, y les importa un soberano comino, por desgracia. Sí, no, esa es la pena, que les importa poco, y sobre todo a mí lo que me molesta es que las nuevas generaciones desconozcan lo que fue ETA, ¿no? O sea, que se estudie la historia de España, pero que de repente haya una laguna ahí desde el año 68 hasta el año 2010, bueno, un agujero negro en el que ETA no ha existido. Es decir, hablamos de manera permanente de lo que supuso la guerra civil, de lo que supuso la dictadura de Franco, incluso del GAL, etcétera. Pero es como si esto hubiera desaparecido. Carlos, hay dos lagunas históricas que a mí me ha tocado tener que completarlas y reforzárselas a mis hijos, porque en el sistema educativo no les dicen nada. Una es la parte de ETA y la otra es la Segunda República. Casualidades de la vida. O sea, ni idea. O sea, dices del 31 al 36 y de no, por lo visto pasó un ángel. No, y en todo caso, si se habla de la Segunda República, pues es como ejemplo también de derechos y libertades. Nadie habla del golpe del 34, ¿no? Sí, de asesinar a un líder de la oposición, ¿no? Eso se les ha olvidado. Nada. De las bandas de pistoleros. Sí.
Pero bueno, sí, así, pues mira, así nosotros, Carlos, vamos a seguir cumpliendo con nuestra función de recordar todo aquello que ellos quieran olvidar, así que vamos a hacerles un homenaje que encima hoy tenemos lista larga, 22 asesinatos. Hoy vamos a recordarles porque son 22 los asesinatos que recordamos en esta última semana, desde el año, en este caso, 78. Empezamos con el primero, el 25 de noviembre del 78, fue asesinado en Amorebieta un taxista. Otro más. Llegaron, creo, lo digo de memoria, pero creo que ETA asesinó a 13 taxistas en el País Vasco. En este caso era Elías Elespe, llamaron a su puerta, abrió y le pegaron 2 tiros. El 25 de noviembre también, pero del año 85, en Pasajes fue asesinado el guardia civil Isidoro Díez. Fue tiroteado al salir de un bar, iba junto a un compañero, Juan Corrales, que salvó la vida, pero él resultó muerto. También el 25 de noviembre del 85 hubo un doble asesinato en San Sebastián. Fue acribillado un microbús en el que viajaban 6 militares de la Armada camino precisamente de la comandancia de Marina en Pasajes, y resultaron fallecidos. Fallecieron el soldado José Manuel Ibarzábal y el cabo primero Rafael Melchor. El 25 de noviembre del año 91, en San Sebastián, fue asesinado un hostelero. Su nombre era José Javier Aristegui. Fue ametrallado en un bar, y además, en este caso, fue una, vamos a ponerlo entre comillas, equivocación, porque en realidad querían haber asesinado al dueño anterior. El bar se había traspasado y este señor no tenía nada que ver con el dueño anterior, que tampoco por eso quiere decir que tuviera que ser asesinado, pero que en este caso todavía la equivocación fue mayor, ¿no? El 26 de noviembre del 77, en Pamplona, fue asesinado el comandante de la Policía Armada, Joaquín Imaz, cuando se dirigía a coger su coche. El 26 de noviembre también, pero del año 81, en Guecho fue asesinado un comerciante, Manuel Hernández. Fue asesinado de 2 tiros delante de sus hijas de 7 y 5 años. Él tenía una armería, entraron allí 2 individuos y le descerrajaron 2 tiros. El 26 de noviembre de 83, en Vitoria, fue asesinado otro hostelero, José Antonio Julián. Le pegaron 5 tiros cuando iba a cerrar uno de los locales que eran de su propiedad. El 26 de noviembre, pero del año 85, en Lasarte fue asesinado un guardia civil retirado de nombre José Herrero. Le asesinaron de 2 tiros en la cabeza al salir del bar en el que había estado jugando una partida de cartas, y 2 años antes había sufrido otro atentado al salir de misa, que le habían disparado también en la cabeza, pero la bala le entró por la mejilla y le salió por el cuello. Eso, ya digo, fue un par de años antes, y ya en el año 85 pues ETA no falló y lo mató. El 27 de noviembre del 78, en Villabona, también un guardia civil retirado, Eliodoro Arriaga, le dispararon 7 tiros al salir de su casa, y había dejado la Guardia Civil 13 años antes, pero se ve que no lo olvidaron los terroristas. El 27 de noviembre del 80 hubo un triple asesinato en Logroño. Fueron asesinados el subcomisario del Cuerpo Nacional de Policía, Carlos Fernández. ETA activó un coche bomba cuando salía de un bar junto a otros amigos y compañeros, este subcomisario, y aparte de asesinarle a él, pues también asesinaron a otro comerciante de nombre Joaquín Martínez y a otro comerciante también, Miguel Ángel San Martín. El 27 de noviembre del 80, en San Sebastián, fue asesinado el teniente coronel del Ejército de Tierra y jefe de la Policía Municipal de San Sebastián, Miguel García Arena. Fue tiroteado en su coche oficial cuando se dirigía precisamente a la jefatura de la Policía Municipal. El 28 de noviembre del 79, otro triple asesinato, en esta ocasión en Azpeitia. Entraron unos terroristas en un bar, pues con metralletas y con pistolas, y asesinaron de 20 tiros al guardia civil Ángel García, a su compañero Antonio Alés y a su compañero Pedro Sánchez.
el 30 de noviembre del 78, en Irún, ETA asesinó a Alejandro Hernández, que era conserje de un centro de formación profesional. 2 terroristas entraron en el centro, preguntaron a un alumno dónde se encontraba el conserje, lo localizaron y le pegaron 7 tiros. El 30 de noviembre del 92, en Madrid, fue asesinado el subteniente músico de la Guardia Civil, Miguel Miranda, asesinado al estallar un coche bomba cuando se dirigía a su casa. El 1 de diciembre del 78, en Oñate, fue asesinado el Guardia Civil Manuel León, asesinado a tiros mientras tomaba un café en un bar. Y terminamos con un doble asesinato que yo recuerdo perfectamente porque estuve en el hospital visitando a uno de los guardias civiles que falleció 2 días después. Es un atentado bastante reciente, de los últimos de ETA, fue el 1 de diciembre de 2007, repito, en Cambretón. ETA se dio cuenta de que 2 guardias civiles les habían identificado cuando estaban en un centro, en la cafetería de un centro comercial. Cuando los guardias civiles salieron de ese centro comercial, los terroristas se acercaron al coche donde ellos estaban, les encañonaron, les hicieron identificarse y les pegaron 2 tiros. Eran Fernando Trapero y Raúl Centeno. Raúl Centeno falleció en el acto y, como digo, Fernando Trapero lo llevaron al hospital de Bayona y falleció unos días después. Digo que lo recuerdo perfectamente porque acompañé a María Sangil y allí coincidimos con el entonces el ministro de Interior, que era Pérez Rubalcaba, y estaba también la ministra, creo que era de Interior o de Defensa, que era León Marí. Y por eso tengo un recuerdo especialmente vivido de este atentado. Es que fíjate que estamos hablando este último de 2007, ¿eh? Que es que cuando se habla de no, que es pasado, pues es pasado antes de ayer, con todos mis respetos. Nada, si son 18 años. O sea, que por lo visto tenemos que estar todo el día recordando a Franco, pero no podemos recordar a los asesinos de antes de ayer. Una cosa surrealista. Eso es. Por cierto, que mañana estará María Sangil con nosotros. Vamos a hablar de ese proyecto de lanzamiento de una sociedad civil española, que a mí me parece que es una iniciativa que va por el buen camino. Aquí tenemos todos que unir fuerzas. Esta etapa está siendo, perdón por la expresión, pero asquerosa. No puede ser lo que está ocurriendo, no puede ser el aletargamiento que tiene la sociedad española con determinadas cuestiones como estas que contamos, en Ni olvido ni perdón. No puede ser que estemos permitiendo que nos quiten la democracia de las manos, que se pisotee el espíritu de la transición, que asistamos a ataques permanentes a la justicia y que la población siga con cuitas internas. No, pero yo soy un poquito más de aquí, yo soy un poquito más de allá. A ver si somos de lo que hay que ser y nos convencemos todos de dónde está el adversario real. Carlos, un placer. Y que la gente también pues siga siendo consciente de que hay que salir a la calle y que hay que asociarse y que agruparse. Totalmente. Como suele decirse, varios martillos para un mismo clavo. En este caso, el mismo clavo es echar democráticamente a Pedro Sánchez de la Moncloa, porque si no España se va al garete. Tú te acordarás, Carlos, que siempre has estado en la lucha en defensa de las víctimas y contra el terrorismo, te acordarás de las maniobras de Rubalcaba, ese hombre al que pintan algunos como un pedazo de héroe y que solo él acabó con ETA y este tipo de cosas que hay que escuchar, las maniobras que lanzó para desbaratar a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, para desunirla, para enfrentarla. Bueno, para hablar de Alfredo Pérez Rubalcaba tendrías que entrevistarle una noche a Jaime Mayor Oreja, que podría contarte muchas cosas, yo creo. Lo que pasa es que, claro, al final hemos conocido tal desastre dentro del Partido Socialista con estos elementos que tenemos ahora presentes, que al final personas como Pérez Rubalcaba y no digamos ya Felipe González o Alfonso Guerra, que eran el demonio y que eran lo peor a finales de los 90, en el año 94, 95, pues ahora la verdad es que son pues unos paladines de la libertad y de la democracia, ¿no? Es decir, hemos llegado a tal punto de degeneración en la política española que unas personas que, ya digo, en el año 95 hay que recordar también la corrupción que había y la colonización que también de eso nos hemos olvidado, ¿no? Sí, sí. Pero claro, lo que ha venido después con Zapatero y Sánchez ha sido tan horripilante para la democracia española, pues que aquellos que en su momento también fueron muy criticados,
pues ahora son casi un modelo de virtudes, ¿no? Criticados con toda la razón, Carlos, porque Dios bendito, la historia del PSOE, eso sí que es para hacer un serial. Carlos, que un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Carlos, buenas noches. Bueno, pues nosotros nos marchamos, les dejamos ya. Mañana, evidentemente, continuaremos, que nadie lo dude, habrá más noticias de corrupción, porque esto es un no acabar. Hemos estado hablando de Air Europa. Yo, por favor, creo y tengo la sensación de que hay pocos casos en los cuales se estén acumulando más pruebas que exigen ya la apertura de esa pieza. Se le tiene ya peinado, que el pobre hombre no sabe si va o viene. Con este caso lo intenta una y otra vez, a ver si se le deja continuar. Vale, lo digo porque si no luego ocurren cosas como las que estábamos contando, que cada uno cuenta la historia a su modo y sale cada pesadilla en vez de historias de mucho cuidado. Bueno, que les dejamos, que viva España y viva la libertad.